viajamos lo hacemos con el propósito de descubrir nuevos lugares, nuevas culturas y de disfrutar. Y la ciudad de Tokio cumple con todos estos requisitos. Hay miles de cosas para hacer y entretenerse. Y en este video los quiero llevar a conocer 3 de las atracciones más visitadas, atractivas y mágicas de la capital de Japón. Así que quédense hasta el final, disfruten de este video y comencemos con esta nueva aventura. Buena viajeros, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo videíto y hoy día los traje a conocer 3 atracciones de Tokio que ustedes no se pueden perder cuando vengan a esta ciudad. Y vamos a comenzar nada más y nada menos aquí en el Teamlabs de Tokio, un famoso museo digital inmersivo que no sé si ustedes lo han visto en Instagram, siempre suben reels con los spots que hay ahí adentro. Y por supuesto ustedes me van a acompañar en todo este recorrido y al final van a elegir cuál de las 3 atracciones les gustó más. Así que chicos, sin más que decir, comencemos un nuevo videito. El Teamlabs de Tokio está ubicado en la impresionante isla artificial de Odaiba. Y para llegar lo puedes hacer en metro. Lo primero es llegar a la estación de Shinbashi, de la línea Yurikakome. Y ahí hay que tomar un tren que se conduce solo hasta la estación de Shin-Toyosu. Después solo hay que caminar unos pasos porque la estación está justo al frente del recinto. La entrada para este museo cuesta 3.800 yenes y la puedes comprar en el sitio web que te dejo en la descripción del video. Eso sí, te aconsejo comprarlas con por lo menos una semana de anticipación. Y una vez ya estando dentro del museo, nos mostraron algunas instrucciones por unas pantallas y nos hicieron sacarnos los zapatos, ya que el concepto principal de Teamlabs es que tu cuerpo interactúe de manera inmersiva con las obras de arte. Lo bueno es que hay muchos lockers en los cuales puedes guardar tus pertenencias, pero ojo, que no puedes entrar ni trípodes ni tampoco estabilizadores para tu cámara. Y después de haber guardado mis cosas, comencé oficialmente este mágico recorrido, donde tuve que caminar por unos pasillos muy oscuros que solo tenían algunas luces de colores en el piso, las cuales me indicaban el camino para ver la primera instalación. Una pequeña cuesta donde se meten los pies al agua y que viene desde una cascada que está un poco más arriba. Y este lugar está súper oscuro para que solo la luz refleje las gotas de agua que forman este hermoso salto de agua luminoso. Más adelante me dieron una toalla para secarme los pies y pasé por la segunda obra, que se titula El agujero negro suave, donde tu cuerpo se convierte en un espacio que influye en otro cuerpo. Y a simple vista parecía fácil cruzar este lugar, pero cuando pones un pie en el suelo de la sala no es nada de fácil. Los pies se hunden y el contorno va cambiando, por el peso de tu propio cuerpo y también por el peso de los que están a tu alrededor. Y el fin de esta obra es recordar ese cuerpo que hemos olvidado en nuestra vida diaria y busca que seamos más conscientes de nuestra masa corporal. Luego continué caminando y me encontré al fin con la obra que sin duda es la más mágica de todas y según yo es la más espectacular de este museo y lleva por nombre The Infinity Crystal Universe. instalación es realmente maravillosa y a la vez interactiva, con luces LED, espejos y música, ya que su objetivo es mostrar el universo usando puntos de luz que se expanden en todas las direcciones.
A diferencia del puntillismo, que se usa color para hacer un dibujo, aquí se usan puntos de luz para crear objetos tridimensionales. Y los visitantes, con la aplicación de TeamLab, pueden seleccionar elementos del universo y soltarlos en el espacio de cristal infinito que define la obra. Cada elemento que sueltas afecta a otros elementos y está influenciado por las acciones de otras personas en el mismo lugar. Por lo tanto, la obra cambia y se mueve aunque vayas muchas veces. Nunca será igual a la vez anterior, ya que es efímera y siempre se transforma. Seguí con el recorrido y me encontré con esta obra que se llama Dibujando en la superficie del agua, y está inspirada en la danza de los peces koi y las personas. Es un escenario lleno de peces koi muy coloridos que al caminar cerca de ellos y al chocarlos se transforman en flores, cuyos pétalos se dispersan sobre el agua. Y aquí andamos con los pies en el agua, miren. Los peces cuando pasan dejan sus destellos y se llena de color todo esto, miren. Y la verdad es que la tecnología utilizada para crear este espacio es totalmente sorprendente, ya que se trata de un programa de ordenador que renderiza en tiempo real todo lo que estás viendo. Y al igual que la obra anterior, los movimientos siempre son diferentes y nunca se repiten. La siguiente obra que visité se llama Expansión tridimensional de la existencia en un entorno transformador. Título que hace ilusión a la paleta de 12 colores que la compone. 3 tonos que dominan el espacio, azul, rojo y verde, y 9 colores que surgen de la mezcla tradicional de colores que se llama Kasane no Hirome. Y como ven, el espacio se encuentra repleto de esferas luminosas que flotan libremente, permitiendo a los visitantes adentrarse y pasear entre ellas. Y el simple contacto o el desplazamiento a través de estas esferas hace que cambien sus tonalidades. Y como un efecto dominó, las esferas cercanas también adoptan nuevos colores, dando lugar a una imagen tridimensional donde cada esfera se percibe como un punto de luz. Y por último visité este increíble espacio que se llama Flotando en el universo de las flores que caen. Una obra que representa un año completo de flores que florecen y evolucionan con el paso del tiempo, revelando cómo la vida se extiende hacia el universo. Y el personal del museo pide que las personas se sienten en el suelo para experimentar la sensación de cómo nuestro cuerpo parece flotar y fusionarse con la instalación. Las flores surgen y florecen, luego los pétalos caen y finalmente mueren, representando el ciclo de nacimiento y muerte que se repite constantemente, hasta el infinito. Oigan, estoy triste porque se acabó el recorrido, ya terminamos, acabo de salir de acá del TeamLabs. ¿Y qué quieren que les diga, viajeros? Estuvo realmente mágico, impresionante este lugar. El único alcance que puedo hacer es que faltó una atracción que solamente funciona desde las 7 de la tarde en adelante, y es esta que está acá en este folleto. Son como unos huevitos de colores
que se ven increíbles también, pero como yo tengo que seguir mi recorrido, no puedo quedarme a esperar tan tarde. Y ahora, hablando de mágico, nuestra segunda atracción tiene mucho que ver con esa palabra. Así que viajeros, vámonos y acompáñenme porque todavía queda mucho recorrido. Y así de rápido nos trasladamos desde Team Labs hasta la estación Tochimaen, porque en este lugar se encuentra nuestro segundo lugar del día de hoy. Nos traje a conocer nada más y nada menos que el nuevo estudio de Harry Potter aquí en Japón. Exactamente, creo que se inauguró el día 14 de junio del 2023 y para llegar a los estudios de Warner Bros. Ustedes tienen que bajarse en esta estación que se llama Tochimaen. Que por cierto, antes de colocar los estudios en este lugar, la estación era completamente diferente. Ahí les voy a dejar una foto para que ustedes vean cómo era esta estación antiguamente. Y con todo este tema de Harry Potter la remodelaron y miren lo maravillosa que la dejaron. Tiene todos los detalles, un estilo londinense, tiene un reloj hermoso. Todas las máquinas, las vending machines, también están decoradas con el estilo de Harry Potter. Están los faroles, los letreros. Y lo más loco es que uno se baja del metro y empieza a escuchar la música de la película de Harry Potter. Este parque temático tiene una superficie de más de 30.000 metros cuadrados y es el segundo parque temático del mundo dedicado en exclusiva a Harry Potter, después del Warner Bros. Studios de Londres. Y lo primero que se ve al ingresar es un hall enorme rodeado de pantallas gigantes que muestran a los personajes y también algunas escenas de las películas. Y a un costado se encuentra el Food Hall, donde se puede disfrutar de una gran variedad de platos y también dulces temáticos en el Frog Café. Y como ven, este patio de comidas es maravilloso y está diseñado para parecerse al icónico Gran Comedor, con mesas largas, velas flotantes y con las banderas de las casas de Hogwarts. Y por si no compraste nada para comer antes de entrar, deberías comprarlo aquí, ya que el tour dura como 4 horas y de seguro que te va a dar hambre más adelante. Y una vez ya pasando la puerta de entrada, hay una exposición de fotos con algunas escenas de las diferentes películas por orden de grabación, como La Piedra Filosofal, El Prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego, La Orden del Fénix, El Misterio del Príncipe y Las Reliquias de la Muerte. Más adelante hay una sala que se llama Detrás de la Magia, que muestra fotografías y biografías de los diferentes directores, actores y de la autora y creadora del libro de Harry Potter, J.K. Rowling. Más adelante entramos a un salón con pantallas gigantes donde los trabajadores de los estudios nos dan la bienvenida oficial. Y también se muestra un poco de la historia y el desarrollo que ha tenido la película desde la creación del libro. Y finalmente la autora agradece y termina invitándonos a disfrutar de este tour. Thank you. We hope you have as much fun on this tour as we did making the movies. Please enjoy. Y esta parte del tour para mí fue la más emocionante, la entrada al gran salón. ありがとうございます。そしてお二人こちらで始めましょう。はい、ありがとうございます。こちらで3、2、1押してください。では皆さん心の準備はいいですか？それではいきますよ。3、2、1、ホグワーツへようこそ。¿Quién lo diría que íbamos a estar visitando el gran hall de Harry Potter?
En esta instalación, aunque sea solo una escenografía, de verdad que te hace sentir como el estar dentro de la película. Los detalles de las mesas, los platos, las copas, los cubiertos, todo es realmente mágico. Seguí avanzando y me encontré con la sala de decoraciones de Macmillan, la persona que se encargó de toda la decoración de las 8 películas de Harry Potter. Y aquí se pueden ver varios planos, maquetas, telas y algunas imágenes del storytelling. Y después llegamos a esta habitación donde está la escalera que se mueve. Está llena de cuadros y lo mejor es que es interactiva. Tú puedes aparecer dentro de los muchos cuadros que están en la habitación. Solo hay que hacer una fila, escanear el código QR de tu entrada y después ocurre la magia. Después de la gran escalera sigue la sala común de Gryffindor, la sala común de Slytherin y también están los dormitorios de las distintas casas de Hogwarts. Y otra actividad súper entretenida que se puede hacer usando el código QR de tu entrada es participar como extra de la película, en el público de un partido de Quidditch. Primero nos dieron unas clases de actuación y luego nos mostraron cómo quedó la escena. Y bueno, aquí pueden ver el resultado de esta super actuación. Como ven, esta es una experiencia inmersiva, donde tú también puedes ser parte de las películas. Muchos piensan que este es un parque de entretenciones, pero en realidad el enfoque de este parque temático es mostrar todo lo detrás de cámara, donde vas a encontrar y poder ver todos los escenarios y decorados más míticos de la saga de Harry Potter. En este tour también podrás ver y disfrutar de muy cerca el vestuario de los personajes o las réplicas de algunas criaturas que aparecieron en las películas, como Aragog, los Dementores, Buckbeak, el hipogrifo y algunos elementos míticos, como el huevo de oro y la copa de los tres magos.
También podrás conocer la escenografía del despacho de Albus Dumbledore, la sala de pociones, la sala de la defensa contra las artes oscuras y la biblioteca de Hogwarts. Y una vez saliendo del bosque tenebroso, miren con lo que me encontré, nada más y nada menos que aquí está la cabañita de Rubius Hagrid, el famoso cuidador de las llaves y de los terrenos de Hogwarts. Más adelante encontramos la casa de los malvados tíos de Harry y acá se puede apreciar la habitación donde dormía. Y también se puede ver la recreación de la escena que salió en la primera película, donde se muestran las miles de cartas de Hogwarts que volaron y entraron por todas las partes de la casa. Y en el patio estaba el autobús noctámbulo que transportaba a los magos, de color morado intenso y equipado con camas, cortinas, candelabros y una pequeña escalera de madera que lleva a los pisos superiores. También estaba el auto de Ron. Y más adelante me encontré con el expreso de Hogwarts en la estación 9 3/4. Y lo mejor es que se puede subir. Así que ahora vamos a conocer qué es lo que hay en el interior del expreso de Hogwarts. De verdad que en este tour todos los detalles son realmente impresionantes. Y la sala que sigue fue una de mis favoritas porque aquí se muestra todo el sistema de sonido y efectos especiales que usaron para lograr las diferentes películas. Acá se enseña toda la tecnología que se usó con animatronics y equipamientos para lograr los efectos de sonido. Incluso si quieres puedes pagar y grabar una escena volando en la Nimbus 2000 y llevarte un video de recuerdo. Eso sí, tendrás que pagar $35. Luego se encuentra el Callejón Diagon, donde está el Banco de los Magos y todas las tiendas, restaurantes y artículos de la lista de suministros del Colegio de Magia y Hechicería. Y la última escenografía es el Ministerio de Magia, una instalación exclusiva que solamente se puede ver en Tokio, ya que no se encuentra en el Warner Studios de Londres. Y donde comenzamos, terminamos el tour por los estudios de Warner Bros. De Harry Potter. Ya saben, ahí les dejé una segunda alternativa por si ustedes vienen a Tokio y son fanáticos de esta película. La verdad es que no se lo pueden perder, está bastante bonito y entretenido ver también de otra perspectiva cómo se grabó la película, cómo se hicieron los efectos especiales, cómo se grabó el sonido. Este lugar nos muestra todo el backstage de cómo se logra la magia de esta película. A mí me encanta ver todo esto y si ustedes también, no duden en venir. La entrada cuesta 6.800 yenes, que son como 40 lucas chilenas, un poquito costoso, pero como les dije, vale totalmente la pena. Y como vieron, tienen para comer, ahí están los restaurantes, por este otro lado están las tiendas de regalo, para que se lleven un bonito recuerdo. Ahí obviamente va a depender del presupuesto de cada uno. Por ahora seguimos nuestro video y nos vamos a nuestra tercera atracción, una tercera recomendación que les quiero dar. Así que no se hable más y con la varita y los poderes de Harry Potter nos trasladamos a nuestro siguiente lugar. Y mágicamente de Harry Potter nos trasladamos
al Disney Sea de Tokio. Esta es la siguiente atracción que les quería mostrar. Primera vez que estoy en un parque de Disney y estoy muy emocionado de compartirles esta experiencia. Y no sé si ustedes saben, pero acá en esta ciudad hay dos parques. Está el Disneyland y el Disney Sea. Me dijeron que este era el mejor, así que por eso elegí este parque. Y el día de hoy ustedes me van a acompañar a vivir esta experiencia y por supuesto les voy a dar todos los tips, todas las recomendaciones según mi experiencia. Así que vámonos a conocer y a disfrutar de la magia de Disney. Llegar a Disney Sea fue súper fácil. Lo primero que hice fue tomar un tren en la estación de Tokio en una de las líneas de JR Line que se llama Keiko Line. Y son solo 6 paradas hasta llegar a la estación de JR Maihama. Está todo súper bien señalizado y el trayecto dura unos 20 minutos aproximadamente. Y una vez llegando a Maihama Station hay que comprar otro boleto para el tren del parque que te llevará a Disney Sea. Yo compré el boleto de un día y me costó 660 yenes, que son como $4.50. Bueno, y acá comprar el ticket es súper fácil. Acá están los precios. Y bueno, acá tengo que colocar uno. Voy a elegir el Day Pass. Colocamos el billete acá. Sacamos el vuelto y tenemos nuestro pase. Y ya con el pase en mano comienza toda la magia. Porque aquí hay que tomar un tren temático que es realmente una maravilla. Tiene todas las ventanas con forma de Mickey y en su interior es súper colorido. Hasta las agarraderas también tienen la forma de Mickey Mouse. Este tren tiene 4 paradas, una en Disneyland, otra en Disney Sea y también en 2 hoteles que tiene este recinto. Y desde las alturas ya se pueden apreciar las instalaciones de los dos parques. Y también se puede ver el hotel de Toy Story que está en este lugar. Bueno, el parque está increíble, la escenografía espectacular. Realmente es como sumergirse en otro mundo. Por esa parte de allá está todo decorado como Venecia. Hay música italiana, hay restaurantes que venden pizza, pastas. Y por allá está la gran atracción que es la Torre del Terror. Por acá creo que hay una montaña rusa. ¿Dónde está esa montaña? Pero la atracción que sí o sí hay que visitar es Toy Story Manía, así que vamos a buscarla. Bueno, ya estoy haciendo la fila para entrar a la famosa atracción de Toy Story. Hay tiempo de espera de 60 minutos. Como ven, no hay mucha gente, está avanzando rápido. No tengo idea de qué se trata. Vine para acá porque Toy Story es mi película favorita. Así que bueno, entro y les cuento. Y mientras avanzamos en la fila de Toy Story, te cuento que para poder saber los tiempos de espera de cada atracción hay que bajar la aplicación de Disney Tokyo Resort. Y con ella podrás ver cuánta fila hay en cada atracción, tendrás el mapa digital del parque y también podrás comprar y gestionar tus Fastpass por si quieres saltarte las filas. Okay. Bueno, viajeros, lamentablemente no se podía grabar al interior de Toy Story Manía, pero les cuento que es un juego idéntico al Mario Kart que está en el mundo de Mario World en Universal en la ciudad de Osaka. Es idéntico, pero obviamente con la temática de Toy Story. La verdad es que estaba súper divertido, la pasé súper bien. Te suben a un carrito y hay que ir disparándole ahí con un cañón que tiene el carro a distintos juguetes que aparecen en las pantallas, y el juego en total dura aproximadamente unos 20 minutos. Ahora seguiremos con este que tengo aquí a mis espaldas, que es la Torre del Terror.
Dicen que esta torre del terror es terrible y que vale mucho la pena. Así que vamos a ver si también vale la pena esperar todo este rato. Tengo 2 horas de fila. Tocará esperar nuevamente y al final veremos si valió la pena. Y miren aquí la noticia. Dice que Harrison Hightower desapareció en la Torre del Terror. Qué miedo, qué miedo. Bueno, ya estoy a punto de entrar. Estoy en la última parte de la fila y lo más probable es que no me dejen grabar. Así que les muestro un poquito. Esta primera parte es un salón muy elegante. Hay vitrales con las imágenes del finado, el señor Hightower. También hay unas pinturas y otros vitrales de colores muy bonitos. Hay unas lámparas gigantes ahí en el techo. Y no quise averiguar mucho de esta atracción para sorprenderme. No tengo la más mínima idea de qué se trata. Pero con semejante producción me imagino que va a estar bueno. Si no me dejan grabar, al final les cuento. Aquí está el libro de firmas. Está más pegado que un chicle. Esta también está pegada aquí la llave de la 803. ¿Qué querrá decir esa habitación? ¿Será que ahí murió el señor Hightower? Bueno, viajeros, ya voy saliendo de la famosa Torre del Terror. Lamentablemente tampoco me dejaron grabar. Solamente ahí saqué unas imágenes piratas. Creo que fue mejor no grabárselos porque tienen que venir y ustedes mismos tienen que descubrir cuál es el misterio de este castillo del terror. Lo único que yo les puedo decir es que de que estaba bueno, estaba bueno. Y ya dejando la torre ahí atrás, miren, aquí al ladito me encuentro con este tremendo barco. Es muy parecido al Titanic, los colores sobre todo, pero este se llama Columbia y la atracción se llama Steamship. Está muy bonito, es gigante. Aquí hay un escenario, al parecer más ratito hay un show. Me llamó la atención como para entrar, pero creo que voy a priorizar el teatro de Broadway. Hay algunas funciones y ya la próxima está pronto a empezar. Así que quizás más ratito vengamos a conocer este barquito. ¡Wow, wow, wow! ¡Bye, bye! Bueno, viajeros, llegué a comer. Estoy hablando bajito porque estoy lleno de gente aquí a mi alrededor, están todos mirándome. Pero bueno, como siempre, a mí me gusta mostrarles lo que me voy gastando y en esta oportunidad elegí comer hamburguesa. Mientras hago la hora para la obra de Broadway, era lo que más tenía a mano. Así que tocará chanchear y fíjense que todo el menú que me compré hoy día, que consiste en una hamburguesa con 2 aros de cebolla, trae una ensaladita de repollo y también unas papas fritas más una bebida. Todo eso me salió 1.900 yenes, que son aproximadamente 13 lucas. Así que ahora toca recargar pilas y seguimos disfrutando del Disney Sea. Ya, y aquí llegamos al teatro. Este es el Teatro Broadway. Miren qué bonita la fachada. Y fíjense que la señora de ahí me ayudó para poder entrar. Se necesita jugar una lotería en la aplicación de Disney Resort. Y tuve la gran suerte de que me gané una entrada. Así que voy a entrar a las 15:50. Empieza a las 4:20. No sé cuánto dura el show, pero ahí la señora se alegró conmigo porque gané la lotería. Así que ya saben, para poder ver el espectáculo de Broadway, tienen que jugar aquí en la aplicación. Se largó a llover súper fuerte. Y yo no sé, los japoneses, pero sacan paraguas debajo de la manga. Deben estar acostumbrados para este clima. A mí me dicen verano y pienso en sol, playa, jamás lluvia. Pero para que ustedes vean, así es el veranito aquí en Japón y están todos preparados, como ven, todos con sus paraguas, menos yo, que ando con chala. Yo no sé cómo me voy a ir para la casa, voy a llegar todo mojado. Y mientras entramos, los quiero invitar a que se suscriban al canal, que le den me gusta a este video. Miren que con eso me ayudan muchísimo. Ya vamos casi para los 3.000
suscriptores y la idea es que seamos muchos y muchos más. Este videito salió bastante caro, así que necesito de su ayuda, necesito que se suscriban para que tío YouTube nos empiece a financiar y podamos así devolver un poquito las luquitas que se han gastado el día de hoy. Así que espero que se suscriban y así me echan una manito. Bueno, acabamos de entrar al teatro y miren qué elegancia, por Dios, miren qué hermosura. Me dijeron que no se podía grabar durante la función, solamente se puede grabar antes y después. Así que lo único que les voy a poder mostrar es esto, pero miren, vean, qué hermoso. Así que una vez que salga les cuento cómo estuvo el show y también de qué se trata, porque no sé hasta el momento si es una obra de teatro o un musical, pero ya pronto lo vamos a saber. Y bueno, viajeros, finalmente el show de Broadway era un musical donde participaba Mickey, el Pato Donald, Daisy, Minnie, Goofy y Pluto. Estuvo realmente maravilloso, así que si vienen traten de visitarlo porque vale totalmente la pena. Después del teatro seguí recorriendo y me fui al puerto Mediterráneo. Y aquí me encontré con el show de Daffy y sus amigos. Y al parecer este personaje es muy famoso en Japón porque estaba llenísimo de personas. Y todos estaban muy emocionados grabando el show. Luego me fui al sector de la isla misteriosa y la escenografía en esta parte del parque era realmente sorprendente. Y aquí se pueden disfrutar de dos atracciones. A la primera que entré fue el viaje al centro de la Tierra, donde al entrar se encuentra el laboratorio de investigación del Capitán Nemo. Y luego te subes a un carro para sumergirte bajo el volcán y así poder viajar a través de los túneles perforados hasta el centro de la Tierra. Después visité las 20.000 ligas bajo el agua, donde te sumerges en un submarino a lo más profundo del mar. Y si les soy sincero, pensé que esta atracción sería una de las mejores, pero en realidad creo que es la más aburrida de todas. Y aquí afuera de la atracción está esta tienda de regalos, está súper buena, me gustó este gorrito de Monster, el color está súper bueno, vale 2.900 yenes, esos son como 18 lucas más o menos. ¿Qué tal? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Por aquí está la clásica máquina donde compras una moneda y viene con el diseño, en este caso de los 40 años de Disney Resort. Por aquí están los cintillos que le he visto todo el rato a las chicas. Este cuesta 1.900 yenes, esos son como 12 lucas. Y les voy a dar un par de precios para que tengan una idea. Por ejemplo, este llavero vale 1.400 yenes y este cuesta 1.800 yenes. También casi 12.000 pesos chilenos. Y miren las poleras de Disney. Estas cuestan, vamos a ver por acá el precio, 2.900 yenes. Aquí están los gorritos que les acabo de mostrar. Y miren este cojín que tiene un diseño de una gorra de Monster. Está bacán también. A ver cuánto sale un tazón. 1.700 yenes, 12 lucas. Pero está re buena la calidad. Tiene la M sobresalida. Está bien bonito y tiene un estampado ahí en su interior también. Y bueno, viajeros, como ven, Disney Sea es un parque inmenso. Tiene un montón de atracciones y no importa la edad que tengas porque de seguro lo vas a gozar. Yo por la hora no puedo seguir grabándoles más detalles ya que me dediqué a disfrutar. Pero aquí les dejo un resumen con las atracciones que más me gustaron de este mágico lugar. Konnichiwa. 名前はなんていうの？エリ。一つ聞きたいんだ。
pasó, güey, con la música? Órale, cabrones. Miren, hay una parte aquí mexicanota, güey. No mames, güey. Les mando saludos a todos mis amigos mexicanos, a todos los cuates. Está bien bonito este sector mexicano aquí en el Disney Sea. Vamos a ver si nos comemos ahí unos chilaquiles, unos taquitos. Uy, qué rico. Me dijo una niña que por aquí estaba Daffy. Vamos a ver si nos sacamos una fotito con él. Ya que no alcancé a sacarme una foto con Mickey. Estoy triste. Estoy triste. Era mi misión de hoy, pero al parecer la lluvia me lo espantó. Abortada la misión de la foto de Daffy. Estaba muy lleno. Y el parque está por cerrar, así que vamos a ir a sacarnos una foto con Minnie. Por lo menos Minnie es lo más cercano, como premio de consuelo. Así que vamos a ver si lo logramos. Oigan, no se imaginan lo que acaba de pasar. Fíjense que fuimos a Daffy, estaba lleno. Llegamos aquí, donde está el sector de la foto con los amigos de Mickey, y estaba Donald y se fue. Nos quedaba la Minnie, que estaba aquí, pero también se fue. Y de repente llegó Mickey. Así que vamos a sacarnos la foto con Mickey. Oh, little video. Hello, Mickey. Hello, Mickey. Nice to meet you, Mickey. Hello, bro. Y eso fue lo que alcanzamos a visitar el día de hoy. La verdad es que lo pasé bien, volví a ser niño, espero que ustedes también. Y si me preguntan, la verdad es que está súper difícil elegir cuál de las 3 atracciones de este video es mejor. La verdad es que a mí me gustaron las 3, no sé ustedes, déjenme en los comentarios, háganme saber cuál fue su favorita. Y antes de despedirme, se me olvidaba decirles cuánto me costó entrar aquí al parque. La entrada me costó 8.900 yenes, que son como 53 lucas chilenas, y la compré por la página oficial de Disney Resort. En la descripción les voy a dejar el link para cuando ustedes vengan a Japón, ya saben que ahí va a estar. También como tip, si vienen acá al parque, recuerden bajar la aplicación porque les ayuda muchísimo. Pueden conseguir los Fast Pass. También con la aplicación pueden ver dónde se encuentran los amigos de Mickey para que se puedan sacar fotos. El mapa es súper útil para que vayan viendo todas las atracciones que ustedes quieran visitar. Lleguen temprano porque así también pueden conseguir sus Fast Pass en la atracción que a ustedes más les interese. Hay una fila para personas que vienen solas, creo que se llama Single Riders, y así también se pueden ahorrar un montón de tiempo. Yo entré como a 3 atracciones de esa manera y fue súper rápido. Ya vieron que para comer me gasté aproximadamente unas 20 lucas. La botella de agua la vi en un carrito que costaba 200 yenes. Y con esos datitos solo me queda pedirles que se suscriban, que le den like al video y que comenten, porque ustedes saben que a mí me encanta leer sus comentarios. Y nos estaremos viendo en otro videito. Nos quedan pocos días aquí en Japón, estamos sacándole todo el jugo, como se dice. Y bueno, nos veremos en una próxima aventura. Chao, chao.